Esta noche quiero comenzar dando por sentado un asunto, ¿verdad? Al tratar con el tema de la tentación, pues supongo que necesariamente estamos tratando con el asunto del pecado. No sé si lo sabían, ¿verdad? Tentación, pecado, pecado, tentación es como que no se pueden separar, ¿verdad? Pero eso me hace pensar, sospechar o por lo menos deducir que si estamos atendiendo el tema venciendo la tentación, es porque esta es una reunión de pecadores. ¿Es eso así? Lo pregunto porque es posible que alguien entre nosotros no está convencido de eso. En realidad cada vez me encuentro con más personas que piensan que el asunto del pecado es un mito inventado por la religión y por los ministros religiosos y por quien quiere manipular nuestra mente y hacernos creer que el pecado no existe, que solamente quieren manipularnos utilizando la culpa y la moralidad, pero que todo eso no es más que un envoltorio de hipocresía que ya no funciona en esta época nuestra y que en este pleno siglo XXI la gente tiene que ser libre y vivir como le dé la gana sin tener que estar considerando si esto que hago es pecado o no es pecado. Sé libre, vive como tú quieras, sé tú mismo. Hoy está de moda ser auténtico, salir del closet. No he oído a nadie queriendo entrar al closet, pero bueno, esta es la dinámica de pensamiento del relativismo en que nos desempeñamos hoy día. Pero yo entiendo que si estamos interesados en tratar este tema y tenemos una asistencia de 37 participantes, es porque estamos de alguna manera bajo esta idea de que el pecado es una realidad. Además de eso, si estamos tratando este tema, es porque sabemos que esto, lo relacionado al pecado y a la tentación, es una guerra que ya hemos vivido, es una guerra en la cual ya hemos tenido algunas batallas, ya hemos sufrido algunas refriegas y ya experimentamos algunas derrotas. Y tal vez también ya experimentamos algunas victorias. Bendito sea Dios por eso. ¿Cómo podríamos detectar esto? ¿Cómo podríamos saber de qué manera evaluar si ya tuve victorias o ya tuve derrotas? Bien, las consecuencias del pecado nos impactan interiormente. Cuando caemos en la tentación, entonces hemos pecado delante de Dios. ¿Qué consecuencias trae a nuestra vida esto? Por supuesto que lo primero son sentimientos interiores, cosas en las cuales nos percibimos internamente con emociones dominantes, culpa y vergüenza. La culpa y la vergüenza van asociadas con nuestra condición caída, con nuestra derrota. ¿Recuerdan qué fue lo que experimentó Adán? Lo que experimentaron Adán y Eva después de haber desobedecido a Dios. Se descubrieron avergonzados. Bueno, ellos descubrieron que estaban desnudos, no lo sabían. Pero el pecado hizo que ellos reconocieran que estar desnudos tenía una implicación inmoral. ¿Es así? A Dios no le había parecido inmoral que ellos estuviesen desnudos antes, pero ahora ellos se sienten avergonzados por su desnudez. Esta es la realidad. Culpabilidad y vergüenza es una consecuencia inmediata, un sentimiento dominante, interior, que viene a consecuencia de nuestra caída, de nuestra derrota frente al pecado. Pero también va acompañado de algo más profundo que no es solamente la culpa, la vergüenza, es el dolor. Cuando a ti te importa Dios y perder tu comunión con Dios es algo significativo en tu vida, entonces tú vas a experimentar dolor a causa de tu derrota. El pecado no es solamente el hecho de que ya caí, bueno, no pasa nada, está bien, vamos adelante, lo que sigue. No es como cuando tú vas por la calle y sin darte cuenta pisas una cáscara de plátano que alguien dejó olvidada en el suelo por donde tú ibas a caminar y al pisarla resbalas, das 3 vueltas en el aire como estos patinadores que ahora están en Beijing y terminas en el suelo plasmado de la manera más humillante posible. ¿Y qué es lo que haces?
Te quedas ahí tendido, gritando, ¡ay, me caí! Todo el mundo se asoma, viene delante de ti y te dice, ¿qué te pasó? ¿Qué tienes? ¿Estás bien? Y tú ya te levantaste como un resorte y dices, no, no, estoy bien, no pasó nada. Y te masticas el dolor, lo tragas y te vas quejándote interiormente. Dolor y sensación de derrota es lo que puede permanecer por más tiempo. Junto con la culpabilidad y la vergüenza, esta sensación de derrota te lleva a una condición aún más profunda. David la llama la pérdida del gozo de la salvación. Un estado de incertidumbre interior en donde ya no eres feliz porque algo salió mal. Algo no sucedió como era anhelado que saliera. En tu vida espiritual, esta situación interna te hace perder gozo, te hace perder dicha. Ya no te sientes igualmente privilegiado como te sentías antes. Tu derrota te ha llevado hasta allí. Y la causa de todo esto, por supuesto, es porque el pecado significa un distanciamiento de Dios. Y al estar viviendo en esta condición de distanciamiento de Dios, tú sientes vacío cada vez que oras. Cantas y lees la Biblia, pero no sientes que esté pasando nada en tu vida al hacerlo. Es como si estuvieras hablándole a la pared o como si tus oraciones no pasaran del techo. Y entonces esta sensación de vacío es terrible, devastadora. Quiero compartir con ustedes una de las más hermosas porciones de la Biblia que podamos leer acerca de esta realidad de conflicto, de lucha, este frente de batalla que enfrentamos. Seguramente lo hemos leído más de una vez. Quiero que lo escuchen esta vez. No les pido que lo busquen, lo leeré para ustedes. Estoy leyendo una porción del libro de los Salmos, en donde el salmista dice, dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando, como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Por eso los fieles te invocan en momentos de angustia. Los fieles te invocan en momentos de angustia. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos no los alcanzarán. Tú eres mi refugio. Tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. El Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. Ese es el Salmo 32. Y en ese Salmo 32 hay 3 momentos en los cuales el poeta se detiene con una afirmación que aparece en algunos salmos. No tiene una traducción, es solamente la palabra Selah. Esa palabra significa aquí haz un alto. Aquí haz un alto y medita en lo que acabas de leer. Aquí detente y reflexiona, considera lo que dice. Hay 3 ocasiones en las cuales esta porción de la palabra tiene una pausa marcada con el propósito de hacernos meditar.
La razón es que esto es más serio de lo que parece, a simple vista. Porque al tratar con la tentación estamos tratando con el pecado, y el pecado es una realidad seria. Si estamos atendiendo el tema venciendo la tentación, es porque esta es una reunión de pecadores que están convencidos de necesitar resolver este asunto. Y además de eso, si estamos tratando este tema, es porque sabemos que esto, que es una guerra, nos está impactando y necesitamos estar preparados para enfrentarla. Bien, pues si estamos interesados en vencer la tentación, es importante, chicos, saber cuál es la naturaleza del pecado y de la tentación. Así que les voy a dar algunos tips, y esto es muy importante. Registren estos datos, por favor, porque la mayoría de nosotros piensa que lo que lo está llevando a esta sensación de derrota no es algo interior o personal, depende de otros factores. Miren, ahora la contaminación ambiental, también la cuestión del COVID, no sé, la incertidumbre, toda esta campaña que hay de agresiones políticas y confusión en el entorno, la violencia, la criminalidad, todo esto pudiera ser un factor tan detonante y tan facilitador de que tengamos vulnerabilidad espiritual y no podamos resistir al pecado. Además, la iglesia a la que voy es bastante fría. Yo no sé cómo he podido sobrevivir allí. Tal vez debería escoger una iglesia con más vitalidad, con un pastor con más unción. Todo el mundo piensa de esa manera. Y muy pocas personas asumen una verdadera responsabilidad personal acerca de esto. Así que considerémoslo. El pecado es absolutamente nuestra responsabilidad delante de Dios. Nadie más es responsable ante Dios de nuestro pecado. No, yo no peco porque mi papá y mi mamá me abandonaron. Yo no peco porque mi mamá me pegaba mucho, hasta con una chancla, era horrible. Yo no peco porque mi pastor no tiene una unción que me impresione y que haga milagros y la gente convulsione en las reuniones. Yo no peco porque en mi iglesia no hay un buen grupo de alabanza. No, yo no peco ni siquiera porque en mi iglesia las chicas están feas y tengo que salir a buscar afuera a donde haya algo que me tenga más enfocado. No, yo peco porque soy responsable de mi condición como pecador. Soy pecador. Y ese es el problema, por principio de cuentas. Cuando hablamos del pecado y de la realidad del mal, solemos expresarnos como si se tratara de un asunto religioso, de un asunto teológico. Es una doctrina, algo que desconocemos y con lo que no tenemos ninguna relación ni mayor interés. Pues sí, el pecado, pero bueno, pues es una cuestión mitológica que los teólogos y pues una cosa de pastores, pero yo lo oigo que la mencionan allá adelante en el púlpito, pero no sé de qué están hablando. Es falso esa versión, ese enfoque, porque los seres humanos somos pecadores. Está escrito por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y la palabra de Dios dice que el pecado conlleva condenación, porque la paga del pecado es muerte. Y el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que es falso. Los seres humanos somos pecadores. Y no se trata solamente de la naturaleza pecaminosa que nos caracteriza y nos es propia en nuestra condición humana. No es solo el hecho de que somos pecadores porque nacimos humanos. No. El pecado también nos es algo familiar porque practicamos lo malo. Hacemos lo malo, disfrutamos hacer lo malo y en nosotros habita la capacidad de hacer todo aquello que Dios reprueba. Tal vez tú estás pensando en cosas muy graves, espantosas, horribles, de cuerpos metidos en bolsas de basura y abandonados. Pero tú dices, yo nunca jamás en mi vida haría una cosa como esa. No soy tan malo. Pero eres suficientemente orgulloso, vanidoso, altivo, soberbio, engreído, necio, testarudo, rebelde, como para no rendir tu vida en obediencia a Dios y pensar que eres tú suficiente para determinar tu rumbo, exactamente como lo hicieron nuestros padres en el Edén.
prefirieron su propio juicio a sugerencia de la serpiente que se había convertido en la mascota de Eva, ¿verdad? Por eso a mí las mascotas no me simpatizan, y menos las mascotas como las serpientes. Así que si alguien tiene una serpiente, cuidado cuando te comience a hablar. Esa es la realidad, tenemos que enfrentarlo. Somos pecadores porque practicamos el pecado, hacemos el pecado, no solamente por el hecho de ser seres humanos. Esto es así, de tal forma que no podemos hacer responsable de nuestro pecado al diablo. ¡El diablo me tentó! Suena bien para disculparte, para conseguir que alguien te dé una especie de dispensa, de trámite. Pero no, el responsable de tu pecado no es el diablo, el responsable de tu pecado eres tú. El diablo es el padre de toda maldad, es el padre de toda mentira. Lo que pasó cuando tú y yo caemos es que tú y yo creímos las mentiras de Satanás. Nos envolvió de tal manera que caímos en la tentación. Él celebró nuestra derrota y nosotros caímos en la tentación y pecamos. En Satanás no hay nada bueno, nada bueno. Todo lo que hace es maldad. Todo lo que hace es perversidad. Su esfuerzo perseverante y continuo es llevarnos a hacer el mal, corromper lo que es puro, echar a perder lo que está limpio, manchar nuestras vidas. Pero el problema del pecado relacionado con nuestra responsabilidad es que Satanás puede dejar toda la tinta negra regada por donde él quiera, pero los que manchamos somos nosotros cuando no nos fijamos por dónde caminamos. Así que tengamos presente esto. La decisión de pecar no es del diablo, la decisión de pecar es absolutamente nuestra. Satanás no tiene la potestad. Satanás no tiene la potestad de controlar nuestra voluntad. Por ello somos nosotros los únicos responsables de elegir el mal en vez de elegir el bien. La palabra de Dios, y estoy leyendo nuevamente y ahora en el Nuevo Testamento, es muy clara y es contundente, y es, además de clara, contundente, es pertinente y es absolutamente definitoria de esto que estoy compartiendo con ustedes. Escuchen lo que dice la palabra del Señor. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido. El que resiste la tentación, al salir aprobado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que nadie, al ser tentado, diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado. Estoy leyendo en cámara lenta. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad para que fuésemos como los primeros y mejores frutos de su creación. Leí para ustedes Santiago capítulo 1. La epístola de Santiago es tan precisa al exponer estas realidades acerca de la naturaleza del pecado y el origen de la tentación. Santiago 1, 12 al 18 nos dice que la tentación
No es algo que viene de fuera, como si se tratara de una nave extraterrestre que se estaciona frente a mí, exactamente sobre mi cabeza, y desciende una luz, un halo de luz que me comienza a absorber y comienza a elevarme hasta que finalmente me encuentro adentro de eso y no sé dónde estoy y qué cosa está pasando conmigo. No tengo control de nada de esto. No, la palabra de Dios nos dice que eso no es cierto. La palabra de Dios nos dice que somos responsables porque la tentación es un suéter tejido con un hilo hecho de nuestros malos deseos y de nuestras bajas pasiones. Sí, aprovecho esta imagen del suéter porque sé que algunos de ustedes están pasando bastante frío. Así que es muy oportuno pensar en un suétercito que de pronto te hace sentir un calor de pasión que nunca habías conocido y dices, ¡ah, qué rico está esto! Y ese hilo tú lo proporcionaste. Nació de algo vil dentro de ti y el suéter fue tejido por alguien que te engañó. Y entonces caíste en la tentación. Hay un tip más que es muy importante que tengamos presente. Ya les dije el primero, el pecado es absolutamente nuestra responsabilidad. Pero aquí hay un segundo tip, por favor regístrenlo. Solo somos vulnerables al pecado a partir de nuestras propias debilidades y de nuestros apetitos y bajos deseos. El pecado, distinto a lo que muchos creen, no tiene una causa externa. Eso significa que se nutre de nosotros mismos y se fortalece desde nuestro interior. Somos nosotros quienes le damos al pecado y a su autor original los elementos para vulnerarnos y hacernos caer. Desde dentro es donde se atrinchera la tentación para atacar nuestro sistema de resistencia y defensa. No seremos capaces de enfrentar a la tentación si vivimos una vida controlada por nuestras bajas pasiones, por nuestros apetitos, por nuestras inclinaciones carnales y mundanas que demandan más y más de nosotros. Esto significa que el pecado no nos es extraño en ninguna manera, no es algo raro para nosotros. ¡Ay, qué raro! Sentí como una cosa sucia que atravesó por mi mente. ¡Qué extraño! Nunca me había pasado. No es como que se te aflojó la nariz y estás pensando, me habrá dado el COVID. No, es algo que ha cohabitado contigo, se ha desarrollado en tu interior, ha madurado contigo, se ha transformado. Y mientras que cuando eras un bebé lo que te interesaba y la mayor tentación en tu vida era una siguiente paleta de caramelo, ahora tus tentaciones son otras. Ahora tus debilidades son otras, que se nutren de lo que hay dentro de tu cabecita, dentro de tu corazón, dentro de mi cabeza y dentro de mi corazón. Somos comunes a una naturaleza caída y habita en nosotros nuestra condición humana que no cambia cuando venimos a Cristo, seguimos siendo humanos. Pero lo que sí cambia es nuestro estado ante Dios. Dejamos de ser extraños para Dios. Esto es porque pasamos de estar bajo condenación a ser perdonados y redimidos y adoptados como hijos del Dios fiel, soberano y misericordioso, lo cual nos hace aptos para enfrentar la tentación. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero he aquí que el gran problema es el de la mediocridad espiritual. El tema de la mediocridad espiritual y del cristianismo light. El mayor riesgo, y este es un tercer tip, el mayor riesgo para caer en pecado se da en una vida espiritual débil. El mayor riesgo para caer en pecado se da en una vida espiritual débil, de mala calidad, una vida espiritual inestable, una vida espiritual en crisis. Observen que en ningún momento dije que el mayor riesgo para caer en pecado está en una vida de inactividad en la iglesia.
Porque lo mismo tú puedes ser hiperactivo en la iglesia y al mismo tiempo estar en una condición de mediocridad espiritual. Se trata de una realidad histórica. Cada vez que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento abandonó el altar de la adoración al Dios vivo, su vida espiritual iba en detrimento, venía el caos, los alcanzaba el pecado, eran presa fácil de las costumbres de los pueblos paganos, de la idolatría, del paganismo, de la perversidad, inmersos en estilos de vida reprobados por Dios. No solo es eso. Caminando en alianza con los vecinos, con las naciones que estaban alrededor de ellos que eran paganos y que eran naciones idólatras con las cuales Dios les prohibió hacer alianza, y en lugar de hacer alianza con Dios, hicieron alianza con ellos, la idolatría penetraba sus estilos de vida. Terminaban corrompiéndose. Terminaban rindiéndose para vivir los estilos de vida que no eran aprobados por Dios. Así que de esta manera iban a la ruina moral y a la consecuente condición de fracaso en todos los ámbitos, en lo económico, en lo militar. Sus fronteras fueron invadidas una y otra vez, fueron dañados, lesionados, heridos, consumidos a espada y finalmente fueron llevados cautivos. Nunca fueron respetables a los ojos de los demás. En Deuteronomio se decía, ¿qué nación hay como ustedes, que tienen un Dios como este? Y de pronto aquella nación estaba en la ruina, en la derrota. En este punto, ¿qué puedo reconocer acerca de todo esto que hemos estado considerando? ¿Qué puedo reconocer acerca de mi condición delante de Dios? Sí, la primera cosa que puedes reconocer como una primera conclusión, si tú no tienes un trato con Jesucristo, si tú no eres verdaderamente un creyente en Jesucristo que ha convertido su corazón a Él, tú no tienes una lucha con el pecado, no tienes que preocuparte, sigue tu vida. Yo te invitaría a que rindieras tu vida a Cristo, que entraras a este terreno de batalla. Pero si tú eres un verdadero creyente en Jesucristo, aunque hayas caído, aunque hayas experimentado derrota, si tú verdaderamente eres un creyente en Jesucristo, entonces tú sabes de qué estamos hablando. Tú sí sabes a qué nos referimos y sabes lo que significa enfrentar esta batalla. Chicos, ser santos no es un asunto de nuestra autoría. Lo somos solamente por ser hijos de Dios, porque santidad es el resultado del trato de Dios con nosotros. No solo somos santos por lo que hacemos, somos santos porque Dios nos apartó para Él. Santificación es el proceso que inicia cuando rendimos nuestra vida a Cristo y entonces Dios dice, esto está consagrado para mí. Esto es algo que algunos chicos en grupos de alabanza no entienden. Comienzan a consagrar el teclado, consagran la batería, las baquetas, consagran las bocinas, consagran las guitarras, los bajos, consagran los monitores, consagran hasta las luces estas que hacen ahora uso mucho de las luces, la máquina de humo que también está de moda en los grupos de alabanza, más prendidos para que la alabanza esté bien densa, intensa, ¿verdad? Todo consagran, menos ellos no se consagran. No entregan su vida verdaderamente a Cristo en una total y absoluta rendición. Así que ahí voy de nuevo con un asunto que es recurrente. Persistentemente he predicado acerca de esto por largos años. Te pregunto, ¿conoces el tipo de trato al cual fuiste llamado por Dios a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo? ¿Entiendes? ¿Y estás experimentando las implicaciones de tratar con Dios en tu diario vivir, en tu diario andar? ¿Puedes evaluar qué influencia representa ese trato de Dios en tu vida? ¿Qué tipo de relación
tienes con Dios, de manera que marque tu manera de vivir. Es posible que acerca de esto Dios está pensando en algo muy diferente a lo que tú tienes en mente o a lo que yo tengo en mente, y tiene una respuesta diferente a lo que tú dirías. Vivir una vida libre de tentación es imposible. Vivir una vida libre de tentación es imposible. Se le atribuye a Martín Lutero esta afirmación: no puedo evitar que los cuervos revoloteen en mi cabeza. Es muy posible que insistentemente estén viniendo a revolotear sobre mi cabeza. No puedo evitarlo, pero sí puedo evitar que aniden en mi cabeza. Vivir una vida libre de tentación es imposible, pero vivir una vida de integridad total, una vida de integridad total delante de Dios, es no solo posible, sino además es una realidad tangible que significa victoria. Significa victoria. Integridad total delante de la presencia del Señor significa victoria. Porque ser íntegros delante de Dios implica una total transparencia. Para Dios parece algo muchísimo más radical de lo que muchos estaríamos dispuestos a hacer, porque todo está determinado para que vivamos vidas dobles o triples. Es posible que algunos de los que estamos conectados aquí ahora mismo tenemos 3 muros de Facebook. ¿Han observado ese fenómeno? Es posible que nadie presenta verdaderamente sus selfies. A algunos apenas los estoy conociendo como verdaderamente son. Sin filtros se ven diferentes, Porque todo el mundo usa filtros. Todo el mundo quiere aparentar ser lo que no es realmente. Así que están de moda los emoticons, ¿no? Están de moda los avatares. Y es chistoso porque todos los avatares se parecen. Todos son los mismos. Las mismas caritas, nada más un poquito más redonda o un poquito menos redonda, un poquito más cuadrada o un poquito más larga. Con un pelito más, con un pelito menos, con un fleco, sin fleco, con orejas, sin orejas. Y eso es todo. Realmente es una aplicación. Tú te reinventas y dices, pues este se parece bastante a mí. Me gusta, voy a usarlo en lugar de presentarme como verdaderamente soy yo. Pero eso no funciona con Dios. Dios no trata con máscaras. Dios no trata con apariencias, Dios no trata con suplantaciones. Ser íntegros delante de Dios implica transparencia total, no tener rincones ocultos a la vista de Dios. Así que esto es más de lo que algunos quisiéramos hacer. ¿Cómo reconocer la verdadera victoria sobre la tentación en la vida de un creyente que ha sido redimido por Jesucristo? Chicos, la victoria sobre el pecado en nosotros es algo que no se puede ocultar. Por el contrario, es algo que se expresa, es algo que se hace notorio, se hace evidente, se hace explícito en nuestros actos más simples. Además, es muy importante, no es laxa, no es permisiva. La victoria sobre el pecado no es cambiante, no es incierta, es determinante. Siempre se abstiene y reprime lo que mancha, lo que corrompe, se mide para no mirar, para no tocar, pone límites claros, se limita para no pensar, para no relacionarse, para no decir, para no desear, para no sentir aquello que significará caer. Además, se comunica con una forma de conducta mostrando que tiene un trato influyente de Dios, que la cosa más influyente en su vida no es una novia sensual ni un novio que quiere llegar más lejos cada vez. No, la influencia más poderosa en tu vida es Cristo. Y por supuesto Cristo quiere llegar más lejos cada vez en su trato contigo. De tal manera que esta victoria en Cristo se expresa. Es notorio que tiene una relación con Dios y no da lugar a incertidumbres, a dudas.
respecto de su compromiso en el trato con Él. Este trato con Dios se deja ver en signos notorios. Quiero concluir con esta ilustración. Todos nosotros somos como automóviles usados. ¿Saben cómo son los automóviles usados? No estoy diciendo automóviles viejos, solamente automóviles usados. Los automóviles usados comienzan a ser automóviles usados tan pronto cruzan la puerta de la agencia de autos, aunque hayan salido hace 2 horas de allí. Entonces comienzas a relacionarte con ese automóvil que acabas de estrenar y te das cuenta que tu automóvil es usado porque descubres que tiene detallitos. Y a medida que los años pasan, si sigues utilizando el mismo automóvil, los detallitos van haciéndose más notorios. Así que tener una victoria en Cristo sobre la tentación es como salir en carretera, como para tomar unas vacaciones en un automóvil usado que tiene sus detallitos. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que tienes que hacer antes de subir tus maletas y subirte tú y subirte las personas que amas y arrancar camino hacia la carretera? Tienes que hacer una revisión de todos los sistemas. Tienes que revisar los puntos críticos de tu automóvil y checar sus detallitos. Tienes que asegurarte de que si tus llantas no son las mejores, entonces estén adecuadamente infladas, estén bien reparadas. Tal vez te alcance el recurso para comprar una llanta o 2 nuevas. Tienes que asegurarte de llevar suficiente combustible en el tanque. Tienes que asegurarte que tus luces funcionan bien. Tienes que asegurarte que los frenos están en buen estado. Todo esto es útil. Revisa tu relación con Dios. Pregúntate frecuentemente qué pecado oculto, qué desobediencia pasiva o qué rebeldía deliberada e intencionada puede estar estorbando en medio entre Dios y yo. Detente por un momento a considerar cuándo has preferido dejar pendiente para otro tiempo, para otro día, el venir a ponerte a cuentas con Dios y reconocer que hay algo que está pendiente que no has hablado con Él. Toma con seriedad la calidad de tu vida de comunión íntima con el Señor por medio de su palabra y de la oración. Esto es serio. Valora cuál es tu manera habitual de mantenerte en comunión constante y fresca con el Señor. Hiperactividad eclesiástica no significa mayor comunión con Dios necesariamente. Analiza de qué forma esto te permite experimentar fortaleza y certidumbre interior ante la tentación y el pecado. Tu comunión con Dios es determinante en esto para tener victoria sobre la tentación. Pero también, ¿cuál es la certidumbre de perdón que encuentras en tu tiempo privado al venir a la presencia de Dios y decirle: Señor, yo no quiero estar escondiéndote nada, quiero ser absolutamente íntegro delante de ti. Escudriña mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Analiza tus vínculos vitales, tus alianzas, lo que es sagrado para ti. ¿Cuál es el estado de tu relación de noviazgo? ¿Cuál es la atmósfera de tu entorno familiar? Considera qué es aquello que has dejado pendiente y cuáles son los cabos sueltos que necesitan ser resueltos, atendidos y sanados. Evalúa con honestidad el tipo de relación que tienes con tu pastor o con tu mentor espiritual. Valora tu manera de integrarte y ejercitar tus dones sirviendo en algún ministerio y comprometiéndote a sostener y apoyar con tu presencia, con unidad, contribuyendo a la edificación y a la comunión de los demás en tu congregación. Escudriña con sentido autocrítico
tu forma de comportamiento en los entornos que no son típicamente cristianos, cuando no hay cristianos por ningún lado, ningún anciano de iglesia, ningún pastor y ningún otro chico de la congregación. ¿Cómo me porto? ¿Cómo soy realmente? ¿Cuál es mi lenguaje? ¿Cómo vivo? ¿Cómo me desempeño en privado cuando nadie me observa o nadie sabe lo que hago? Considera que tus actos privados y anónimos, en secrecía, en redes virtuales, en sitios web en donde las conversaciones son secretas, todo contribuye a tu estado y condición espiritual ante los ojos de Dios. Termino con este fragmento del libro de los Salmos. Nuevamente el libro de los Salmos. No hay oraciones más hermosas ni exclamaciones anhelantes de comunión real con Dios como la que hay en el libro de los Salmos. Me identifico con esto. Refleja mis batallas interiores. Revela mi condición de necesitar constantemente ser restaurado por Dios. Revela mi anhelo de agradar a Dios y mi búsqueda de fortaleza y refugio en la presencia de Dios. Es David orando al Señor y diciéndole: Señor, hazme conocer tus caminos, muéstrame tus sendas, encamíname en tu verdad, enséñame. Tú eres mi Dios y Salvador. Acuérdate, Señor, de tu ternura y gran amor que siempre me has mostrado. Olvida los pecados y transgresiones que cometí en mi juventud. Acuérdate de mí según tu gran amor, porque tú, Señor, eres bueno. Bueno y justo es el Señor. Por eso les muestra a los pecadores el camino. Él dirige en la justicia a los humildes y les enseña su camino. Todas las sendas del Señor son amor y verdad para quienes cumplen los preceptos de su pacto. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Será instruido en el mejor de los caminos. Tendrá vida placentera y sus descendientes heredarán la tierra. El Señor brinda su amistad. El Señor brinda su amistad a quienes le honran y les da a conocer su pacto. Salmo 25, versículos 4 al 10 y 12 al 14.